También es un poquito larga la primera parte, así que vamos a empezar. Esta es la clase 1 correspondiente a la unidad, si no me equivoco, 6 de álgebra lineal, que corresponde al tema de números complejos. Tema que ustedes alguna idea tienen porque han estudiado en la secundaria y seguramente lo han revisado en el curso de nivelación. Así que vamos a empezar. Vamos a ver obviamente los mismos conceptos que ustedes han estudiado en la secundaria, pero a esos conceptos los vamos a profundizar con otros nuevos. Les comento que estoy un poquito con la garganta tomada, así que vamos a tratar de hacer lo posible. Por eso les preguntaba si se me escuchaba bien. Vamos a hacer lo posible de terminar la clase. La primera parte, por lo menos. La primera parte, quiero decir, bueno, la segunda parte con el profe Víctor no van a tener problema. Bien, empecemos entonces. Como siempre, vamos a arrancar viendo los conceptos básicos. Luego vamos a ver algunas definiciones. Vamos a definir lo que es un número complejo. Vamos a definir la unidad imaginaria, entre otras definiciones, ¿no? Vamos a ver. Luego vamos a ver cómo hacemos para representar en forma gráfica un número complejo. Vamos a ver las distintas formas de expresar un número complejo. Ustedes creo que conocen una forma, que es la forma binómica, pero existen otras 3 formas de expresar un número complejo. Y finalmente vamos a definir igualdad entre 2 números complejos. Empezamos entonces. Yo quiero creer, y estoy seguro, mejor dicho, que en la secundaria y en el curso de nivelación, el profe de matemáticas les ha comentado cómo se han ido generando, cómo se han ido creando los distintos conjuntos numéricos como respuestas a problemas que presentaban determinadas operaciones. Yo no les voy a volver a contar esa historia de cómo han sido inventados los números, porque nos llevaría un buen rato y tiempo no tenemos, chicos, como ustedes saben. Pero sí vamos a repasar cuáles son esos conjuntos numéricos. Ustedes saben que el primer conjunto de números que se ha inventado fueron los números naturales, que se denota con una n mayúscula. Los números naturales son el número 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y si el conjunto incluye al 0, como lo muestra este dibujo, en la notación, debemos, como subíndice, anotar el sub 0. Es decir, el conjunto n es el conjunto de los números naturales que incluye el 0. Luego se inventaron los números negativos para dar solución a una operación que no era posible en el conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto de los números negativos más los números naturales o positivos y el 0 constituyen un conjunto más grande que es el conjunto de los números enteros y que se denota con una Z mayúscula. Más tarde se inventaron los números fraccionarios o los números decimales, las expresiones con coma, que también surgieron por una necesidad que estaba vinculada con dar respuesta a una determinada operación que no siempre era posible en el conjunto de los números enteros. Entonces, el conjunto de números fraccionarios más el conjunto de los enteros forman un conjunto más grande que es el conjunto de los números racionales y que se denota con una Q mayúscula. Luego surgieron o aparecieron los números irracionales, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,4 e infinitas cifras en la parte decimal, eso lo saben ustedes, o la raíz cúbica de 5, o el número de pi, que es igual a 3,14 e infinitas cifras en la parte decimal, o el número e, que es la base de los logaritmos neperianos, y que vale 2,71 e infinitas cifras en la parte decimal. Entonces todos estos numeritos que no se pueden expresar como el cociente entre 2 números enteros, es decir, que no son racionales, se llaman irracionales.
Entonces, el conjunto de los números irracionales más el conjunto de los números racionales constituyen un conjunto más amplio que es el conjunto de los números reales, que se denota con una R. Eso lo saben muy bien. Conjunto de números con los que estábamos trabajando hasta ahora. Ahora vamos a empezar a trabajar con otros tipos de números. Es decir, finalmente se inventaron los números imaginarios para dar solución también a operaciones que en algunos casos no era posible resolver o no tenían solución en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, esta operación, la raíz cuadrada de -4. Raíces con índice par y radicando negativo. Esta operación no tiene solución en el campo de los números reales, porque ustedes saben que si suponemos que la raíz cuadrada de -4 es 2, entonces esto implicaría que 2 elevado al cuadrado sería igual a -4. Pero esto no es cierto, ¿sí? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces 2 no es solución. Podríamos suponer que es igual a -2. Entonces eso implicaría que -2 elevado al cuadrado debería ser igual a, debería ser igual a -4. Pero tampoco, porque acá tenemos una potencia con exponente par. Ustedes saben que toda potencia con exponente par, el resultado siempre es positivo. Con lo cual, tampoco es solución. -2 tampoco es solución de esta raíz cuadrada con radicando negativo. Es decir, este tipo de operaciones de raíces con índice par y radicando negativo no tienen solución en el campo de los números reales. Entonces, surgieron los números imaginarios para dar soluciones a este tipo de operaciones u otras operaciones como los logaritmos de números negativos. O, por ejemplo, para dar solución a esta ecuación de segundo grado, que yo la tengo anotadita acá como un ejemplo y que ustedes creo que en la guía o en los apuntes de teoría tienen un ejemplito parecido. Entonces, si queremos resolver esta ecuación de segundo grado, que sabemos bien que tiene dos soluciones o dos raíces, si despejamos x cuadrado, obtenemos x cuadrado igual a -9. Si despejamos x, obtenemos que x es igual a más menos la raíz cuadrada de -9. Pero la raíz cuadrada de -9, radicando negativo e índice par, como ya dijimos, no tiene solución en el campo de los números reales. Entonces acá apareció la genialidad de grandes matemáticos en el afán de dar solución a este tipo de raíces. Entonces, la resolución que dieron la podemos pensar de la siguiente forma. Fíjense, a la raíz cuadrada de -9 la podemos expresar como raíz cuadrada de 9 por -1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 9 por -1 es -9. Entonces, ahora, si aplicamos la propiedad distributiva de la radicación respecto de la multiplicación, tenemos que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de -1. Bien, pero fíjense que más menos la raíz cuadrada de 9 sí tiene solución en el conjunto de los números reales. Entonces, nos queda que x es igual a más menos 3, porque raíz cuadrada de 9 es igual a 3, por la raíz cuadrada de -1. Y esta raíz cuadrada de -1 no es un número real, ya dijimos. No tiene solución en el campo de los números reales. Entonces, a estos matemáticos se les ocurrió reemplazar a esta raíz cuadrada de -1, que no es un número real, por una unidad llamada imaginaria, que es y, que ustedes conocen como y. Entonces, reemplazando, nos queda que x es igual a más menos 3y, o 3 por y. Y esta sería la solución, o las dos raíces, de esta ecuación de segundo grado. Que tiene solución, como ya dijimos, no en el conjunto de los números reales, sino en el conjunto de los números complejos. ¿Por qué complejos? Porque los números imaginarios, junto a los números reales, forman el conjunto más amplio de números que conocemos, que es el conjunto o el campo de los números complejos, y que se denota con una C mayúscula. Bien, esto se lo han contado en varias oportunidades, chicos, por eso voy rápido. ¿Está? Bien. Y además ustedes saben que si y es igual a la raíz cuadrada menos 1,
y al cuadrado es igual a menos 1. Porque si elevamos al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad, obtenemos que i cuadrado es igual a, simplificando exponente con índice, i cuadrado nos queda igual a menos 1. ¿Está? Pero ojo, esto tiene una demostración, que es necesario que ustedes la sepan. Porque como ya les dije, vamos a ver muchos conceptos que ustedes ya conocen, pero vamos a profundizar, le vamos a agregar algunos detalles, algunas demostraciones, algunas definiciones. Entonces, pueden que en la teoría, en parcial o en los cuestionarios, les pidan demostrar por qué i cuadrado es igual a menos 1. Y hay una demostración que ya la vamos a ver. ¿Está? Y además, en rigor, la unidad imaginaria no se define de esta forma, como i igual a la raíz cuadrada de menos 1. Que i sea igual a la raíz cuadrada de menos 1 es otra cuestión. La unidad imaginaria se define como el número complejo que tiene esta forma. 0, 1. Un número complejo expresado en forma cartesiana, que es una de las formas de expresar un número complejo y que es la forma como que vamos a empezar. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Vamos haciendo captura de esta primera pantalla y avanzamos, chicos. Estos son los conceptos básicos que nos sirvió para introducir el tema. Vamos entonces con la siguiente pantalla. Y ahora empezamos a definir formalmente algunos conceptos. Y arrancamos definiendo lo que es un número complejo. Se llama número complejo, y presten atención acá, a todo par ordenado de números reales. Repito, un número complejo es un par ordenado de números reales. Y ustedes saben que un par ordenado es un conjunto de dos elementos dados en un cierto orden. De tal manera que el par AB no es lo mismo que el par BA. ¿Está? Que quede claro eso. Y además, las componentes del par ordenado son números reales. ¿De acuerdo? El conjunto de números complejos, que ya dijimos que se denota con C mayúscula, entonces quedaría formado por el conjunto de todos los pares ordenados AB, tal que la primera componente es un número real y la segunda componente también es un número real. Esta es la definición en rigor del número complejo, que se define como un par ordenado. Así ustedes lo tienen definido en los apuntes de teoría. Bien, a los números complejos lo vamos a denominar con la letra Z minúscula. Z, Z1, Z2, Z3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Z es el complejo AB expresado en forma genérica, ¿sí? Donde la primera componente se llama componente real o parte real y se denota simbólicamente de esta forma. La parte real del número complejo Z, así se lee, es igual a A, es decir, la primera componente. Y la segunda componente de este complejo Z se llama parte imaginaria o componente imaginaria del número complejo y se denota simbólicamente de esta forma. Y se lee la parte imaginaria del complejo Z es igual a B, es decir, la segunda componente. Parte real, parte imaginaria del número complejo. O si quieren componente real, componente imaginaria. Y no pierdan de vista que tanto la parte real y la parte imaginaria, como dice la definición, son números reales. Reales, que quede claro eso. Bien. Además de definir lo que es un número complejo en rigor, se definen dos operaciones. Bien, me olvidé de decirles que esta forma, ¿sí? Expresar un número complejo en forma de par ordenado, es la primera notación que vamos a estudiar, que es la notación cartesiana. Como les decía, en rigor, después de definir lo que es un número complejo, se definen dos operaciones. La suma entre dos números complejos y el producto entre dos números complejos expresado en forma cartesiana. ¿Están? Estas dos definiciones representan el fundamento sobre el cual se apoya o se construye el resto de la teoría de los números complejos. Estas definiciones, por ejemplo, nos van a servir para demostrar, para definir otros conceptos, por ejemplo, para demostrar por qué i al cuadrado es igual a menos 1.
Bien, otra cosita que se me estaba escapando. Fíjense que el conjunto de los números complejos, la definición es muy parecida a la definición de vectores en R2, vectores en el plano que ustedes ya estudiaron. Es decir, que muchos de los conceptos que son válidos para vectores en R2 van a ser válidos también para el conjunto de números complejos. Pero también van a haber otros conceptos que no van a ser válidos. Y eso lo vamos a ir mirando, viendo, a medida que vayamos desarrollando la teoría. Por ejemplo, miremos la suma, cómo está definida. Dado entonces el complejo Z1 y Z2, la suma entre Z1 y Z2 es otro número complejo, cuya parte real se obtiene sumando la parte real del Z1 con la parte real del Z2. Y la parte imaginaria de la suma se obtiene sumando la parte imaginaria de Z1 con la parte imaginaria de Z2. Fíjense que la definición es la definición que ustedes conocen, de suma entre pares ordenados, o si quieren la suma entre vectores de R2. Entonces acá estamos viendo una coincidencia, una similitud entre este concepto, suma entre números complejos y suma entre vectores en el plano, un R2. Pero veamos cómo está definido el producto entre estos dos números complejos expresados en forma cartesiana. El producto entre el complejo Z1 y Z2 es igual a otro número complejo, cuya parte real, presten atención, es igual a la parte real del primer complejo por la parte real del segundo complejo menos la parte imaginaria del primer complejo por la parte imaginaria del segundo complejo. Y la parte imaginaria del producto es igual a la parte real de Z1 por la parte imaginaria de Z2 más la parte imaginaria de Z1 por la parte real de Z2. Una forma para acordarse, aunque no hace falta, chicos, porque ustedes después vamos a ver más adelante que esta expresión se deduce fácilmente multiplicando Z1 y Z2 en forma binómica, que ustedes han hacerlo muy bien. Ustedes han trabajado en la secundaria todas las operaciones con números complejos, suma, resta, multiplicación, división, potencias cuadradas y potencia cúbica de números complejos, expresados en forma binómica. Entonces, si multiplicáramos dos números complejos expresados en forma binómica, llegaríamos a las mismas expresiones. Obviamente expresado en forma binómica, acá lo tenemos expresado en forma cartesiana. Eso lo vamos a ver más adelante, chicos. Por eso decía que no es necesario estudiar esto de memoria. ¿Tá? Pero para acordarnos podríamos hacer de esta forma. Entonces la primera componente, que es la componente real, es igual a la primera por la primera, menos la segunda por la segunda. Y la segunda componente, que es la componente imaginaria, se obtiene multiplicando la primera por la segunda, más la segunda por la primera. ¿Está, chicos? Bien. Vamos a unos ejemplitos en la notación de la notación cartesiana de un número complejo. Fíjense, ahí tenemos varios ejemplitos. Z1 es el complejo 2, 3, Z2 es el complejo menos raíz cuadrada de 3, 2, expresado en forma cartesiana, y ahí tienen otros dos ejemplos. Entonces, si Z2 es el complejo menos raíz cuadrada de 3, 2, la parte real de este número complejo Z2 es esta primera componente, es decir, es igual a menos la raíz cuadrada de 3. Y la parte imaginaria del complejo Z2 es igual a la segunda componente, es decir, la parte imaginaria es igual a 2. Y una vez más, tengan presente siempre que tanto la parte real como la parte imaginaria de un número complejo son números reales. Fíjense que todavía no apareció en estas definiciones la unidad imaginaria. Todavía no la definimos, ya la vamos a definir. Bien, seguimos con definición. Cuando un número complejo, es un número real. Un número complejo Z, AB, es un número real si y solo si la parte imaginaria es igual a 0. Repito, un número complejo es un número real si la parte imaginaria
es igual a 0. Por ejemplo, el Z5, que es el complejo menos 2, 0, tiene la parte imaginaria igual a 0. Entonces, este número complejo es un número real. Con lo cual, podríamos expresarlo en lugar de par ordenado, podríamos expresarlo de esta forma. El Z5 es el número real menos 2, como estamos acostumbrados. ¿Está? Fíjense en el complejo Z6, que es el número 0, 0, el complejo 0, 0. Tiene la parte imaginaria igual a 0. Por lo tanto, este número complejo es un número real. Es el número real 0. Y lo podemos representar de esta forma como ya estamos acostumbrados, porque es un número real. Entonces, todos los números complejos que representan números reales tienen esta forma general, con la parte imaginaria igual a 0. Fíjense en este número complejo, que tiene la forma 1, 0, parte imaginaria 0. Entonces este número complejo es un número real, y es el número real 1. A este número complejo 1, 0, que es el número real 1, se lo define como la unidad real, que es el 1 que conocemos, el número real 1. Vamos con más definición. Un número complejo es imaginario puro si y solo si la parte real es igual a 0. ¿Está? Si tenemos un número complejo y la parte real es 0, entonces ese número complejo es un número imaginario puro. Por ejemplo, el Z7, miren, el Z7 es un complejo cuya parte real es 0. Por lo tanto, este número complejo es un número imaginario puro. Y lo podemos expresar de esta forma, como menos 1/2 por la unidad imaginaria. Fíjense que todavía no hemos definido la unidad imaginaria, pero deberíamos haber definido anteriormente, pero ahora ya lo hacemos, ya lo definimos. Fíjense en el complejo Z8. El Z8 es el complejo 0 menos 5. Tiene la parte real nula. Por lo tanto, este complejo es un número imaginario puro. Por lo tanto, a este número complejo que está expresado en forma cartesiana, lo podemos expresar de esta forma, como menos 5 por la unidad imaginaria. Entonces, todos los números complejos que representan un número imaginario puro tienen esta forma general. Parte real, nula. ¿Está? Y ahora sí viene la definición de unidad imaginaria, que como ya habíamos adelantado, la unidad imaginaria, que la representamos con I, es el complejo Z que tiene esta forma. Es el complejo Z01, expresado en forma cartesiana. Tiene parte real nula y la parte imaginaria es igual a 1. Esta es la unidad imaginaria y esa es la definición, chicos. Si ustedes les preguntan cómo se define la unidad imaginaria se define como el complejo Z01. ¿Está? Bueno, hagamos captura de esta pantallita y avanzamos con lo que viene. Bien, vamos a un ejercicio práctico. Perdón. Dice la consigna, dados dos complejos, Z1 y Z2. Determinar el valor de X, sabiendo que X es un número real. ¿Para qué? Apartado A, la suma de estos dos complejos, es decir, el Z1 y Z2, sea un número real. Apartado B, la suma de Z1 y Z2 sea un número imaginario puro. Perfecto. Entonces lo que podríamos empezar haciendo sería sumando los complejos Z1 y Z2, porque eso es lo que nos pide ambos apartados, el apartado A y B. Nos pide que sumemos los complejos Z1 y Z2. Entonces, el complejo Z1 más el complejo Z2 va a ser igual a otro número complejo, cuya parte real se obtiene sumando la parte real de Z1 con la parte real de Z2. Estamos aplicando esta definición de suma. ¿Sí? Que como ustedes saben, como ya dijimos, ustedes ya conocen esta suma. Entonces, la primera parte, o la parte real, es menos X más 3. Y la componente imaginaria de la suma
La obtenemos sumando la componente imaginaria de Z1 con la componente imaginaria de Z2. Es decir, 2 más 2x. Y ahí está el número complejo que resulta de sumar Z1 con Z2. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos la suma entonces del complejo Z1 y Z2. Este es el complejo suma. Respondamos lo que nos pide cada uno de los apartados. En el apartado A nos piden que la suma, es decir, este número complejo, sea un número real puro. Vamos a la definición. Para que, perdón, real, no real puro. Sea un número real. No existen los reales puros. Sea un número real. Y para que sea un número real, la parte imaginaria tiene que ser igual a 0. Pues bien, entonces, para que Z1 más Z2 sea un número real, entonces la parte imaginaria de este complejo, de Z1 más Z2, tiene que ser igual a 0. ¿Y cuál es la parte imaginaria? La parte imaginaria es la segunda componente. Entonces, tomamos la segunda componente y la reemplazamos en esta igualdad. Entonces, queda que 2 más 2x es igual a 0. Y fíjense que obtenemos una ecuación. Despejamos x y resolvemos esa ecuación. X vale menos 1. Resuelto el primer apartado. Después ustedes, si quieren, verifican. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide que la suma de Z1 más Z2, que es este número complejo, sea un número imaginario puro. ¿Está? Entonces, para que un número complejo sea un número imaginario puro, la parte real, como dice la definición, tiene que ser igual a 0. Entonces, tomamos la parte real de este número complejo, que es menos x más 3, la primera componente, y lo reemplazamos en esta condición. La parte real tiene que ser igual a 0, es decir, menos x más 3 tiene que ser igual a 0. Tenemos entonces otra ecuación. Despejamos x de esta ecuación y obtenemos el valor de x, que es 3, para que la suma de estos dos números complejos represente un número imaginario puro. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Chicos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ajá, perfecto. Bien. Avanzamos. Vamos a la representación gráfica. Y esto es muy familiar. Disculpe, profe. Sí. ¿Puedo volver a la anterior así le saco captura? Vamos a ver la representación gráfica de un número complejo, que para ustedes les va a resultar muy fácil, porque todo el mundo sabe representar un punto Bien, gracias. en un sistema de ejes de coordenadas cartesiano. Entonces, representar un número complejo en el plano coordenado es muy sencillo. Entonces, todo número complejo, ¿sí?, lo vamos a representar en forma gráfica por medio de un punto en el plano cartesiano. Entonces, trazamos un plano cartesiano, eje X o eje de las abscisas, el eje Y o el eje de las coordenadas. Fíjense que ambos ejes son rectas reales, ¿sí? Son rectas numéricas reales. No pierdan de vista eso, repito una vez más. La parte real y la parte imaginaria son números reales. En este eje, en el eje de las abscisas, vamos a representar la parte real del número complejo. Y en el eje de las ordenadas vamos a representar la parte imaginaria del número complejo. Y como ya dijimos, tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. Por eso digo que estos dos ejes son dos ejes reales. Aunque en la práctica se suele hacer esto, denominar al eje de las abscisas como el eje real. Y está bien. Y al eje de las ordenadas como el eje imaginario. Está bien, no hay problema. Se puede hacer eso. Pero repito, no se olviden que ambos ejes son rectas numéricas reales. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para representar el complejo ZAB? De la misma forma que representamos un punto. Entonces, sobre el eje de las abscisas, por A, que es la primera componente, la componente real, trazamos una paralela al eje de las ordenadas. Y sobre el eje de las ordenadas, por B, ¿sí?, que es la componente imaginaria, trazamos una paralela al eje de las abscisas. Y el punto en donde se cortan esas paralelas se encuentra justamente el complejo Z. ¿De acuerdo? Y a todo complejo Z le vamos a asociar un vector.
un vector que tiene como origen, el origen del sistema, y como extremo justamente ese punto. Vendría a ser lo que ustedes conocen como el vector posición correspondiente al punto que representa el complejo Z. Tema que ustedes han visto en la primera parte, en el primer capítulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces representar un número complejo a través de un punto en un plano cartesiano, plano al que lo vamos a llamar plano complejo. Así lo vamos a llamar, plano complejo. Es fácil representar un punto, ¿sí? No nos vamos a detener con esto. Bien, existe, como dice esta definición, existe una relación biunívoca entre los números complejos y los puntos del plano complejo, o del plano cartesiano, si ustedes quieren. Es decir, a cada complejo le corresponde un punto del plano, y viceversa, a cada punto del plano le corresponde un único número complejo. Eso es fácil de entender, ¿no? Vamos a algunos ejemplitos. Nos piden representar estos números complejos. Bien, trazamos un plano complejo, así dijimos. No se olviden que ambos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, son ejes reales. Y vamos a representar, fíjense, a este complejo, al complejo Z1, de parte real 2 y parte imaginaria 3. Sencillo. Entonces, sobre el eje real, o sobre el eje de las abscisas, en 2 trazamos una paralela al eje Y. Bien, y sobre el eje Y, o el eje de las ordenadas, o si quieren el eje imaginario, perdón, como quieran llamarlo, en 3 trazamos una paralela al eje X. Y el punto en donde se cortan esas paralelas, tenemos el punto que representa al complejo Z1. Este punto representa el complejo Z1. Está de parte real 2 y de parte imaginaria 3. Y a este número complejo se le asocia este vector, el vector Z1, si quieren ponerle un nombre, este vector. Bien, de la misma forma se representan los otros números complejos. Veamos este número complejo Z3, de parte real menos 3 medios y parte imaginaria menos 2. Entonces, sobre el eje real, en menos 3 medios, que está por acá más o menos, menos 1,5, trazamos una paralela al eje Y, y sobre el eje Y, en menos 2, trazamos una paralela al eje X. Y el punto en donde se cortan las paralelas, ahí tendríamos el punto que representa al complejo Z sub 3. Y este sería el vector asociado a ese número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, representar gráficamente un número complejo es tarea fácil para ustedes. Lo que es importante resaltar acá o señalar es que ustedes sepan identificar en qué cuadrante cae un determinado número complejo. En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Eso nos va a servir para más adelante, para lo que viene. Entonces, fíjense que el Z1, que tiene parte real positiva y parte imaginaria positiva, cae en el primer cuadrante. El Z2, que tiene parte real negativa y parte imaginaria positiva, cae en el segundo cuadrante. Y el Z3, que tiene parte real negativa y parte imaginaria negativa, cae en el tercer cuadrante. Y un número complejo en el cuarto cuadrante tendría parte real positiva y parte imaginaria negativa. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, vamos a ver la representación gráfica de estos dos complejos. El Z5. Fíjense que la parte imaginaria es nula. Entonces, este complejo representa un número real, que es el número real menos 3. Entonces, si queremos representar este número complejo gráficamente, sería el punto de coordenadas menos 3, por acá, y de abscisa 0. O sea, el punto que representa este número complejo es este punto. Un punto que cae justo sobre el eje real. Conclusión. Todos los números complejos que representen números reales van a encontrarse sobre el eje real. La representación gráfica de esos números complejos que representan números reales van a ser puntos que van a estar sobre el eje real. Representemos el Z6, que es el complejo 0 menos 2. Tiene parte
real nula, parte real nula. Entonces, este complejo es un número imaginario puro. Veamos dónde cae este número complejo. Tiene parte real 0 y parte imaginaria -2. Ese número complejo, o su representación gráfica, sería este punto. Ese punto. Entonces, el punto, que es un imaginario puro, el número complejo, se encuentra sobre el eje imaginario. Entonces, como conclusión, todos los números complejos que son imaginarios puros van a representarse con puntos que se encuentran sobre el eje imaginario. Lo mismo sucede con el vector. El vector asociado a este número complejo, que es un número real, se encuentra sobre el eje real. El vector de este número complejo, que es un número imaginario puro, se encuentra sobre el eje imaginario. Tengan en cuenta estos detalles, chicos. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Sí. Lo que caía en el cuarto cuadrante, ¿cómo eran A la ver, parte imaginaria y la parte real en cuanto a veamos. signo? Ahí tenemos un Z, llamémosle Z7. ¿Eh? ¿Cómo tiene la parte real? La parte real, ¿cómo es? ¿Dónde Negativo. cae la parte real? En el semieje positivo real. Entonces la parte real va a ser positiva. La parte imaginaria. Proyectemos este punto sobre el eje imaginario. ¿Dónde cae la parte imaginaria? En el semieje negativo imaginario. ¿Sí? Entonces la parte imaginaria es negativa. ¿Está? Parte real positiva, parte imaginaria negativa. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a un ejercicio práctico y atención acá porque ustedes en la práctica tienen un montón de ejercicios de este tipo. Fíjense que ahora no nos piden que representemos gráficamente un número complejo en particular. Ahora me están pidiendo que representemos gráficamente conjuntos de números complejos. Empecemos con el apartado A. Nos piden representar el conjunto de los números complejos Z, tales que la parte real de esos números complejos Z es igual a 3. Bien, para representar gráficamente, primero lo que hay que entender es cuáles son los números complejos que forman parte de este conjunto en particular. Y para entender eso hay que interpretar la condición que se le impone a ese número complejo. En este caso la condición es que la parte real de Z es igual a 3. Una condición solo impuesta a la parte real. De la parte imaginaria no dice nada. La parte real tiene que ser 3. Y la parte imaginaria, si no dice nada, eso significa que puede tomar cualquier valor. Entonces la pregunta es, ¿cuántos números complejos forman parte de este conjunto? Que ya vamos a responder, no nos apuremos. Entonces, ¿cómo hacemos para representar gráficamente? Trazamos un plano complejo, eje real, eje imaginario. Fíjense que ahora a este eje lo estoy llamando eje real y a este eje imaginario. No está mal, ¿sí? Pero no se olviden que ambos ejes son rectas numéricas reales. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer al ejercicio? En forma intuitiva, chicos. Pensemos en un número complejo que cumpla esta condición. Bueno, y el primero que se nos puede ocurrir es este número complejo. Miren, es el punto que representa al número complejo, díganme si están de acuerdo, 3, 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Chicos? Sí. 3, 0. Es decir, la parte real, 3, y la parte imaginaria, 0. Pregunto, ¿este número complejo cumple con esta condición? Sí. Sí. Sí, Sí. la parte real es igual a 3. Por lo tanto, este punto representa un número complejo que forma parte de este conjunto. ¿Pero es el único? No. Por ejemplo, podremos pensar en ese número complejo, que es el número complejo 3, 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. ¿Cumple con Sí. la condición? Sí, completo. La Sí, parte cumple. real es igual a 3. Perfecto. Y así podríamos ir representando puntos que representan a números complejos que cumplen esta condición. Por ejemplo, el complejo 3, 3, 2. Parte real 3. Otro complejo puede ser este. Parte real 3 y parte imaginaria -1. De la parte imaginaria no nos dice nada. O sea, la parte imaginaria puede tomar cualquier valor.
Bueno, ahora respondamos la pregunta. ¿Cuántos números complejos forman parte de este conjunto? ¿Estos 4 números complejos? ¿O cuántos? ¿Infinitos? Muchas. Infinitos. Muy bien. Infinitos puntos. Sí, infinitos números complejos. ¿Y cuáles van a ser? Los infinitos puntos que están sobre esta recta que pasa por estos puntos. ¿Está? Entonces, todos los puntos de esta recta representan números complejos que cumplen con esta condición. Es decir, representa a los números complejos de este conjunto, que tienen la parte real, igual a 3. ¿Está? Que es una recta paralela al eje imaginario trazado por la abscisa 3. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? En forma intuitiva, muchas veces sale, pero hay otras representaciones u otros conjuntos que para representar se hace un poquito más complicado, que ya vamos a ver. Bueno, si quisiéramos ser más elegantes, podríamos hacer de la siguiente forma, chicos, si no queremos hacerlo en forma intuitiva. Miren, podríamos pensar, como dice la consigna, al complejo Z que forma parte de este conjunto como el complejo XY. Entonces, si Z es el complejo XY, y la parte real de Z es igual a 3, entonces si reemplazamos la parte real de Z, que es X, obtenemos que X es igual a 3. Y X es igual a 3 es una ecuación que ustedes saben muy bien representar gráficamente. La gráfica de esta recta, X igual a 3, es esta recta. Si graficamos esa recta, X igual a 3, que es una recta paralela al eje Y, que corta el eje X en la abscisa, en este punto de abscisa 3. Que corta en 3, para que lo entiendan mejor. ¿Está? Es decir, esta es una recta cuyos puntos tienen la abscisa igual a 3. ¿Está? Bien, esta forma de razonar va a ser importante para representar gráficamente otro tipo de conjuntos que son un poquito más complicados. Vamos con este conjunto. Miren, el conjunto de los números complejos Z, tal que la parte imaginaria es menor o igual a 4. Fíjense que ahora la condición solo está impuesta en la parte imaginaria. ¿Eso qué significa? Que la parte real puede tomar cualquier valor. Bien. Esto no hace falta, pero para entenderlo, yo creo que es importante hacerlo. Entonces, a esta condición la podemos desglosar en 2 condiciones. La primera, que la parte imaginaria de Z sea igual a 4. Y la segunda, que la parte imaginaria de Z sea menor que 4. Y ahora representamos gráficamente. Trazamos un plano complejo y representamos todos los números complejos que cumplen esta primera condición, cuya parte imaginaria, es decir, la parte imaginaria de los complejos, tiene que ser igual a 4. ¿Y cuáles son esos números complejos? Esos números complejos son los números complejos que se encuentran sobre esta recta paralela al eje real y trazada por la ordenada 4. ¿Está? ¿Están de acuerdo, chicos? Por ejemplo, si tomamos este número complejo, miren, este número complejo, ¿sí? Que tiene parte real 2 y parte imaginaria 4. Pregunto, este número complejo, cuya representación gráfica es ese punto, es este punto, ¿cumple la condición, la primera condición? ¿La parte imaginaria es igual a 4? Sí, profe, cumple. Entonces, todos los puntos que se encuentren sobre esta recta representan a números complejos que cumplen esta condición. Tienen parte imaginaria 4. La parte real no nos interesa. No nos dice nada de la parte imaginaria. Bien, vamos a buscar ahora los números complejos que cumplen esta segunda condición. La parte imaginaria tiene que ser menor que 4. Y bueno, nos quedan 2 opciones. Los puntos que están por arriba de la recta, o los números complejos, mejor dicho, que están sobre la recta, o los números complejos que están por debajo de la recta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán los números complejos que cumplen esta condición? Cuya parte imaginaria sea menor que 4. Por debajo. Por Debajo de la recta. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, si tomamos este número complejo, que tiene parte real 4 y parte imaginaria 3, observemos la parte imaginaria. La parte imaginaria es 3. ¿Es menor que 4? Sí. Perfecto, entonces, todos los números complejos que están por debajo de la recta cumplen con esta condición. Si tomamos un punto que está por encima de la recta, por ejemplo este número complejo, de abscisa 4, perdón, de parte real 4
y de parte imaginaria 6, la parte imaginaria no es menor que 4. Entonces, los números complejos que están por encima de la recta no cumplen con esta condición. Por lo tanto, pasando en limpio, todos los números complejos que cumplen esta condición van a ser los números complejos que se encuentran sobre este semiplano. Entonces los sombreamos de esta forma. ¿Ya, chicos? Entonces, los números complejos que forman parte de este conjunto son los números complejos que se encuentran sobre este semiplano e inclusive los puntos que se encuentran sobre esta recta. Problema resuelto. ¿Está claro, chicos? Háganle captura y avanzamos. Avanzamos, chicos. Bueno, vamos a este conjunto ahora, un poquito más complicado. Nos piden que representemos el conjunto, gráficamente obviamente, el conjunto de los complejos Z, tal que la parte real más la parte imaginaria sea igual a 2. Ahora la condición involucra a ambas partes. La parte real más la parte imaginaria tiene que ser igual a 2. También lo podemos hacer en forma igual a la que hicimos anteriormente, ¿sí? En forma instituida. Entonces trazamos un plano complejo, ¿sí? Y buscamos números complejos que cumplan con esta condición. ¿De qué forma? Dándoles valores. Si yo digo que la parte real de Z vale 2, me pregunto, ¿cuánto debe valer la parte imaginaria de Z para que se cumpla la condición? ¿Qué dicen? 0. ¿Cuánto debe valer 0? Por lo tanto, el complejo 2, 0, que es este complejo, este que está acá, 2, 0, ¿sí? Parte real 2 y parte imaginaria 0, cumple con esta condición, porque 2 más 0 es igual a 2. ¿Está? Busquemos otro número complejo que cumple esta condición. Le demos valor ahora 1 a la parte real. Entonces, ¿cuánto debe valer la parte imaginaria para que se cumpla la condición? Chicos, 1. 1. Entonces, si la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 1, 1 más 1 es igual a 2. Y ese número complejo sería este, el complejo de parte real 1 y parte imaginaria 1. Busquemos otro número complejo. Por ejemplo, si la parte real vale 2, ¿cuánto vale la parte imaginaria? 0. 0. Para que suma de las partes sea igual a 2. Y ese número complejo sería el complejo 0, 2. ¿Sí? Parte real 0 y parte imaginaria 2. 0 más 2 es 2. Entonces ya podemos deducir que los números complejos que cumplan esta condición serían los números complejos que se encuentran sobre esta recta que pasa por esos 3 puntos. Disculpe, profe, ¿no sería al revés? 0 y más 2. Ah, perdón, acá. Perfecto, muy bien. Acá, muy bien. Estaba atento. Esto lo hice a propósito para ver si estaban atentos. No, mentira, chicos. Mentira. 0 más 2, así es. ¿Ahora está bien? Parte real 0 y parte Sí. imaginaria 2. ¿Está Sí. bien ahora? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí, tiene razón. Bueno, entonces, ¿quedó claro? Todos los números complejos que cumplen con esta condición son los números complejos que se encuentran sobre esta recta. Y bueno, verifiquemos, a ver, comprobemos, tomemos un punto más de esta recta y veamos si se cumple lo que acabamos de decir. Tomemos este complejo. ¿Qué parte real tiene? Menos 1, ¿verdad? ¿Qué parte imaginaria tiene? 3. Sumemos parte imaginaria y parte real. ¿Cuánto da? 2. 2. Entonces, efectivamente, todos los puntos que están sobre esta recta cumplen con esta condición. Por lo tanto, pasando en limpio, esta es la representación gráfica de este conjunto de complejos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, si no lo entendemos de esta forma, podríamos hacer una representación gráfica pensando al complejo Z que forma parte de este conjunto como el complejo XY. Entonces decimos, si Z, que es el complejo que forma parte de este conjunto, es el complejo XY, y sabiendo que la parte real más la parte imaginaria es igual a 2, y reemplazando la parte real es X, más la parte imaginaria que es Y, igual a 2, obtenemos una ecuación lineal con dos incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la representación gráfica de este conjunto? Representamos esta recta.
que ustedes saben hacerlo muy bien. Despejan I y representan gráficamente la ecuación. La recta está haciendo una tablita, utilizando la pendiente y la ordenada al origen, como ustedes quieran. Y la recta de ecuación x más y igual a 2 es esta recta. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Captura y pasamos a la siguiente pantalla. Bien. Volvemos a las notaciones, chicos. A las notaciones de números complejos. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido, chicos, porque se nos está haciendo largo. Bien. Habíamos dicho que una forma de representar un número complejo es a través de la notación cartesiana, que ya vimos. Representado el número complejo por medio de un par ordenado, donde la parte real de z es la primera componente y la parte imaginaria de z es la segunda componente, teniendo en cuenta que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. Insisto con esto, son reales. Otra forma de representar un número complejo es la notación binómica o forma binómica o binomial, que es la forma que ustedes conocen muy bien. Ustedes están acostumbrados a trabajar con esto, ¿verdad? Esto les resulta mucho más familiar. Entonces, un número complejo, z expresado en forma binómica, tiene esta forma. Z igual a más b por i, la unidad imaginaria. Donde a es la parte real de z, y b, que es el coeficiente que acompaña a la unidad imaginaria, es decir, el numerito que acompaña a i, es la parte imaginaria de z. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. A es la parte real, y b, que acompaña ahí, es la parte imaginaria. Muchas veces voy a hablar de término real y de término imaginario. Bueno, el término real coincide con la parte real. En cambio, el término imaginario es todo este término que involucra a la parte imaginaria y a la unidad imaginaria. Eso es el término imaginario. Cuando yo diga término imaginario me estoy refiriendo a todo esto. Ahora, si yo digo parte imaginaria o componente imaginaria del número complejo, me estoy refiriendo únicamente al coeficiente que acompaña ahí, al numerito que acompaña. Cuidado con eso, chicos. Bien, veamos un ejemplo o dos ejemplitos. Fíjense, Z1, ahí está expresado en forma cartesiana. Si lo queremos expresar en forma binómica, es fácil, parte real 2 más parte imaginaria 3 por la unidad imaginaria. Esto es sencillo. Ahí tienen otro ejemplito. Perfecto. Pero existe una demostración, ¿sí? Que ustedes lo tienen en los apuntes de teoría y que ya lo vamos a ver rápidamente, que me permite demostrar que el número complejo expresado en forma cartesiana, AB, es igual al número complejo A más B por I, expresado en forma binómica. Y ahí está la demostración, chicos. Esto les pueden pedir en la teoría. Es sencillito esto, miren. Entonces tenemos, fíjense, el complejo Z, expresado en forma cartesiana, el complejo AB. A este complejo lo podemos expresar como el complejo A0 más el complejo 0B. ¿Están de acuerdo con esto, chicos? Pregunto. Este complejo lo podemos expresar como la suma de estos dos complejos. Perfecto, porque si sumamos estos dos números complejos, tenemos este número complejo. Bien, ahora fíjense, lo que vamos a hacer es sacar factor común A del primer complejo y factor común del segundo complejo AB. Entonces nos queda que este complejo es igual a por el complejo 1, 0, y este complejo nos queda como B por el complejo 0, 1, donde A y B son números reales. Y acá estaríamos hablando ya del producto entre un número real y un número complejo, que es una operación que vamos a ver en la próxima clase. Bien, pero fíjense que el complejo 1, 0 y el complejo 0, 1, que ya los definimos, el complejo 1, 0 es la unidad real y es igual a 1. Y el complejo 0, 1 es la unidad imaginaria y es igual a I. Entonces, fíjense, 1, 0 es el número real 1 y el complejo 0, 1 es la unidad imaginaria. Entonces, reemplazando nos queda A por 1, que es igual a A, y B por I, que es igual a B por I. Y fíjense, hemos demostrado que el número complejo AB
es igual al número complejo A más B por I. Esta demostración, chicos, resáltenla después. Es importante porque se las pueden pedir como demostración. Bien, vamos ahora sí a las potencias sucesivas de I. Seguimos con definiciones, chicos. Bien, la primera. I elevado a la 0 es igual a 1 por una propiedad que ustedes conocen bien, que dice todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces I elevado a la 0 es igual a 1. I elevado a la primera es igual a I, también por una propiedad que ustedes conocen muy bien. Todo número elevado a la primera potencia es igual al mismo número. Perfecto. I al cuadrado es igual a ¿cuánto? Menos 1. ¿Esto es cierto? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, porque esto lo saben de la secundaria. I cuadrado es igual a menos 1. Pero ojo, esto se demuestra. Y les pueden pedir en el parcial, o en el cuestionario, o en el final, demostrar que I cuadrado es igual a menos 1. Y ahí tienen la demostración, chicos. ¿Está? Por favor, resalten esto. Entonces, I cuadrado lo podemos expresar como I por I. Estoy aplicando definición de potenciación. Multiplico la base tantas veces indique el exponente. I por I. Pero I es el complejo 0,1. ¿Sí? Entonces, I por I es lo mismo que el complejo 0,1 por el complejo 0,1. Bien, y ahora multipliquemos. Multipliquemos aplicando esta definición que habíamos dado al comienzo. Producto de dos números complejos expresados en forma cartesiana. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Primera por primera, que es 0, menos segunda por segunda, que es 1. Vamos a la segunda parte, parte imaginaria. Primera por segunda, que es 0, más segunda por primera, que es 0. Entonces, fíjense que el número complejo que nos queda es menos 1, 0. ¿Está? Y este complejo que tiene parte imaginaria nula es un número real. ¿Qué número real es? Menos 1. Entonces acabamos de demostrar que I cuadrado es igual a menos 1. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Entonces, si les piden la demostración de I cuadrado igual a menos 1, esta es la demostración. Sigamos con las potencias sucesivas. Ahora viene I elevado al cubo. ¿Cómo hacemos para calcular I elevado al cubo? Bueno, lo podemos expresar a I al cubo como I al cuadrado por I. Estamos aplicando la propiedad recíproca de la propiedad de producto de potencias igual que base que ustedes conocen bien. I cuadrado por I a la primera es igual a I al cubo. La misma base, sumamos los exponentes. Entonces I al cubo lo podemos expresar como I cuadrado por I a la primera. Pero I cuadrado es igual a menos 1. Entonces nos queda menos 1 por I. Y menos 1 por I es igual a menos I. Entonces I al cubo es igual a menos I. Bien, calculemos ahora I elevado a la cuarta. Siguiendo el mismo razonamiento. Es decir, I a la cuarta lo podemos expresar como I al cuadrado por I al cuadrado, aplicando la propiedad recíproca del producto de potencias igual base. O si quieren, pues podríamos expresar como I al cubo por I a la primera. ¿Está? Como ustedes quieren. Bien. I al cuadrado es igual a menos 1. I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 es 1. Por lo tanto, I a la cuarta es igual a 1. I a la quinta, que lo podemos expresar como I al cuadrado por I al cubo. ¿Sí? Producto de potencial igual base. Pero I al cuadrado es igual a menos 1. I al cubo es igual a menos I. Entonces I a la quinta es igual a I. Menos 1 por menos I es igual a I. Y siguiendo el mismo razonamiento podemos calcular I a la sexta, que lo expresamos como producto de potencias de igual base, de potencias que ya conocemos, I cuadrado e I cuarta. ¿Sí? Entonces, I al cuadrado por I a la cuarta es igual a menos 1 por 1, porque menos 1 es el resultado de I al cuadrado. E I a la cuarta es igual a 1. Entonces, menos 1 por 1 es igual a menos. Y de esa forma también podríamos calcular I a la séptima, porque lo podemos expresar como I a la cuarta por I al cubo. Y eso me daría menos I. Y siguiendo, repito, el mismo razonamiento, podríamos calcular las siguientes potencias. I a la octava, I a la novena, I a la décima, I a la 11, y así hasta la potencia que ustedes quieran. Pero observen un detalle. Miren, cada 4 potencias sucesivas de I, fíjense que la secuencia se repite. Miren, para estas 4 primeras potencias sucesivas de I tenemos 1, I, menos 1, menos I. Para estas 4 siguientes potencias sucesivas tenemos 1, I, menos 1, menos I. La misma secuencia. Para estas 4 potencias sucesivas tenemos 1, I, menos 1, menos I. La misma secuencia. Entonces,
si nos pidieran que calculáramos, por ejemplo, i elevado a la 130, ¿cómo haríamos? Y no haría falta que escribamos todas las potencias sucesivas de i hasta llegar a 130 para saber cuánto vale. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aplicar un teoremita que se llama el teoremita de las potencias enésimas de i, que se vale justamente de utilizar el patrón que acabamos de descubrir. ¿Cuál es el patrón? Que cada 4 potencias sucesivas de i, la secuencia se repite. ¿Cuál es esa secuencia? 1i menos 1 menos i. Entonces, ¿qué dice este teoremita? Que es importante para que ustedes puedan realizar la práctica. Dice este teoremita que i elevado a la n, ¿sí? N es el exponente de la potencia que me dan, es igual a i elevado a la r. ¿Y r quién es? Fíjense, r es el resto de la división entera entre n y 4. Es decir, si dividimos n, que es el exponente de la potencia que me dan, que en este caso podría ser 130, si lo dividimos por 4, obtenemos un cociente, que es k. Y obtenemos un resto, que es r. Y ese resto, como ustedes saben muy bien, o vale 0, o vale 1, o vale 2, o vale 3. No vale más de 3, porque estamos dividiendo por 4. Siempre el resto es menor que el divisor. Y también, como ustedes saben, que la relación entre las partes de una división es esta. Es decir, si multiplicamos el divisor por el cociente y le sumamos el resto, obtenemos el dividendo. Entonces, n es igual a 4 por k más r, donde n, k y r son números enteros positivos, o números naturales. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me está diciendo este teoremita? Por ejemplo, si queremos calcular i a la décima, verifiquemos a ver. I a la décima, queremos calcular i a la décima. ¿Qué hacemos? Y bueno, tomamos el exponente que nos dan, lo dividimos en 4, 10 dividido 4 es igual a 2, 2 por 4, 8, al 10 es 2. ¿Está? Entonces, i a la décima es lo mismo que i elevado al resto de esta división, que es 2, i al cuadrado. Pero i al cuadrado ya sabemos cuánto vale. I al cuadrado vale menos 1. ¿Listo? Entonces, i a la décima es igual a menos 1. Miren, i elevado a la décima es igual a menos 1. Entonces, no hace falta estudiarse toda la secuencia. Que sepamos estas 4 primeras potencias ya es suficiente. Y a la 0 igual a 1, y a la primera igual a i, y al cuadrado igual a menos 1, y al cubo igual a menos 1. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Bien. Ahí tienen la demostración que se las dejo para ustedes. Fíjense que facilita la demostración, aplica propiedades de las potencias que ustedes conocen. Y vamos con unos ejemplitos rápidamente. Nos piden calcular i elevado a la 253 e i elevado a la 757. Como dije, no vamos a poner a escribir toda la secuencia, todas las potencias sucesivas, hasta llegar a 253. No terminaríamos nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Según el teoremita. Y bueno, este es el exponente que nos da. Lo dividimos a 253 en 4 y obtenemos como cociente 63. 63 por 4 es 252 y nos queda de resto 1. ¿Está? Resto igual a 1. Entonces, i elevado a la 253 es lo mismo que i elevado al resto, que en este caso es 1. Entonces nos queda i elevado a la primera. E i elevado a la primera es i. ¿Sí? I a la primera es i. Entonces, i elevado a la 253 es igual a i. Problema resuelto. I elevado a la 757. Bueno, procedemos de la misma forma. Si dividimos 747 dividido en 4, vamos a obtener 186 como cociente. Y el resto va a ser 3. Entonces, i elevado a la 747 es lo mismo que i elevado al resto, que en este caso es 3. I elevado al cubo. E i elevado al cubo es igual a menos i. Por lo tanto, i elevado a la 747 es igual a menos i. ¿Está? Sáquenle la fotito, háganle la captura y pasamos a la siguiente. Bueno, bien, chicos, vamos un poquito más rápido. Notación polar y trigonométrica, chicos. Bien, hay muchos autores que consideran estas dos notaciones, la notación polar y trigonométrica, en forma indistinta. Es decir, para muchos autores, esta notación o esta notación es la misma, ¿sí? O es polar o es trigonométrica. Y hay también varios autores que piensan que las notaciones son distintas. Y nosotros vamos a asumir ese criterio para resolver el práctico. Entonces, la notación polar tiene esta forma.
Y la notación trigonométrica tiene esta forma. Fíjense que la notación polar está expresado el número complejo en función de coordenadas polares que ya vamos a ver cuáles son. Rho y pi. ¿Sí? Vamos a ver en qué consisten estas coordenadas polares. Y la notación trigonométrica también recurre a las coordenadas polares, rho y pi, pero involucra también a relaciones trigonométricas como el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué son las coordenadas polares? Vamos a ver un poquito lo que son las coordenadas polares. Yo calculo que ustedes no conocen las coordenadas polares, pero bueno, en la teoría ustedes tienen bien descrita en qué consisten las coordenadas polares, ¿no? Vamos entonces a describir brevemente. Un sistema de coordenadas polares está formado por un polo, que es una semirrecta horizontal, ¿sí? Un eje polar, ¿no? Dije un polo. Eje polar. Esto se llama eje polar, que es una semirrecta horizontal. Un polo, que es el origen de esta semirrecta, es decir, este punto O. Y una unidad de medida para el eje polar, y un sentido positivo para la generación de los ángulos, que vamos a adoptar este sentido antihorario como sentido positivo. Y el sentido horario, es decir, igual al movimiento de las agujas del reloj, como el sentido negativo. Entonces, si generamos un ángulo en este sentido, estamos generando un ángulo positivo. Si generamos en este sentido el ángulo, estamos generando un ángulo negativo. Igual que ustedes han estudiado en trigonometría, ¿no? Muy parecido. Bien, entonces, todo número complejo, que ya sabemos se representa gráficamente a través de un punto, queda caracterizado por dos coordenadas en un sistema de coordenadas polares. ¿Cuáles son esas dos coordenadas? Rho y phi. ¿Qué es rho? Rho es la distancia del punto que representa el complejo al polo. Es decir, es la longitud de este vector que va del polo al punto del complejo. A este vector se lo suele llamar radio vector, pero nosotros lo vamos a llamar módulo del número complejo. Y ese módulo siempre, como es la distancia o la longitud de este vector, siempre va a ser un número positivo, o en todo caso va a ser 0. ¿Está? ¿Qué es phi? Phi es el argumento, así se llama, el argumento del número complejo. Y es un ángulo determinado por el eje polar, y el vector que representa al número complejo. Que en este caso es este ángulo, ¿sí? Generado en el sentido positivo. Y este argumento, que es phi, se llama argumento principal, que está comprendido entre estos dos valores, entre 0 y 2pi. Es decir, es mayor o igual a 0 y menor que 2pi. Si quieren expresados en grados sexagesimales, el argumento principal es mayor o igual a 0 grados y menor que 360 grados. Ahora, ¿por qué decimos que este argumento es el principal? Esto significa que existen otros argumentos. Por ejemplo, observen bien esto. Miren este ángulo. Fíjense que siempre, como dije, se genera a partir del eje polar. Miren este ángulo, miren chicos. Un ángulo que da un giro en el sentido positivo, más phi. Es decir, phi, que es el argumento principal, más un giro completo que vale 2pi, también es un argumento de este número complejo z. ¿Está, chicos? Fíjense que para que sea un argumento de este número complejo, el lado inicial tiene que ser el polo y el lado final tiene que ser el vector asociado al número complejo. Entonces, este argumento, que es el argumento principal, tiene como lado inicial el eje polar y como lado final el vector del número complejo. Y este ángulo, es decir, phi más 2pi, también tiene como lado inicial el eje polar y este vector, el vector del número complejo. Pero no es el único, miren, podríamos obtener otro argumento, miren, observen. Este ángulo que da un giro completo, que da otro giro completo, más phi.
Es decir, el ángulo phi, que es el argumento principal, más 2 veces 2pi, que es igual a 4pi, sería otro de los argumentos para este número complejo. Y así podríamos obtener varios, o yo diría infinitos, en realidad infinitos argumentos asociados a este número complejo. Por ejemplo, mire, en este caso, el ángulo está generado en el sentido horario, es decir, el ángulo es negativo. Y este argumento, que también es un argumento asociado al complejo Z, vale phi, el argumento principal, menos un giro completo, menos 2pi. ¿Está, chicos? Entonces, en conclusión, decimos que para un mismo número complejo Z existen infinitos argumentos. De la forma phi, que es el argumento principal, más 2k por pi, donde k es un número entero. ¿Quedó claro? Ya vamos a ir profundizando esto, lo que acabamos de ver en las próximas clases, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplito. Miren, el complejo Z, ¿sí? Que es este complejo Z, tiene módulo, es decir, ρ, que es el módulo, igual a 3. El módulo dijimos, ρ, dijimos que es la longitud del vector. Fíjense que la longitud de este vector es igual a 3 unidades. 3 unidades. Y el argumento, que es este ángulo, es pi sobre 3, o si quieren, 60 grados. Ahí está expresado en forma polar, y acá lo tenemos expresado en forma trigonométrica. El módulo por el coseno del argumento, más i, que es la unidad imaginaria, por el seno del argumento. Forma polar y forma cartesiana, trigonométrica, eso quise decir, trigonométrica, ¿sí? Bueno, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a relacionar la notación polar con la notación cartesiana que ya conocemos. Cartesiana o si quieren, binómica. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a superponer el sistema de ejes de coordenadas cartesianas con el sistema polar. ¿Lo están viendo? Miren, estamos superponiendo. Entonces, el eje polar coincide con el semieje positivo X. Y el polo coincide con el origen del sistema. Bien, entonces, lo que es el radio vector, es justamente la longitud del vector asociado al número complejo, como ya lo dijimos. Y que es igual al módulo de este vector, que lo vamos a representar simbólicamente de esta forma. Módulo del vector Z. O de esta forma también, ¿no? Como ρ. Bien, ¿y cómo se calcula el módulo? Eso ya lo saben. Calcular el módulo de un vector, lo saben desde que estudiamos R2, en el primer capítulo. Entonces, el módulo, que es lo mismo, el módulo del número complejo Z, es igual al módulo de este vector, asociado al número complejo Z. ¿Y cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. También lo pueden deducir aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Muy rapidito, chicos. Y no se olviden que el módulo del número complejo siempre es un número positivo o es 0. El argumento, sí, que es este ángulo. ¿Cómo lo podemos calcular en función de A y B, que son las componentes real e imaginaria del complejo Z? Como el arco tangente del cociente entre la parte imaginaria y la parte real. Esto también aplicando definición de tangente en este triángulo, tangente de este ángulo. ¿Cómo se llega a esta expresión? Lo tienen en los puntos de teoría, chicos. No podemos ver todo. Entonces, el argumento es igual al arco tangente de este cociente. Parte imaginaria dividido la parte real. Donde la parte real tiene que ser distinto de 0 para poder hacer el cociente. Si es igual a 0, el cociente no existe. Y el argumento, como ya dijimos, debe estar comprendido entre estos dos valores, entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa ahora si A es igual a 0? Es decir, la parte real es igual a 0. Si la parte real es igual a 0, entonces el complejo Z va a ser un imaginario puro. Y si es un imaginario puro, o va a estar sobre el semieje positivo y o sobre el semieje negativo y.
¿De acuerdo? Entonces, ¿y eso de qué va a depender? Y del signo de B. Si B es positivo o mayor que 0, entonces el argumento va a ser 90 grados, porque ese complejo va a estar sobre este semieje, sobre el semieje positivo. Ahora, si esta segunda parte, la parte imaginaria, es negativa, es decir, es menor que 0, el número complejo se va a encontrar sobre el semieje negativo. Por lo tanto, el argumento va a ser todo este ángulo. Es decir, va a ser igual a 270 grados, o que es lo mismo 3 medios de pi. ¿Está, chicos? Bien, y finalmente, vamos a la notación exponencial, que es necesario que se las defina ahora, pero formalmente la vamos a ver en la última clase. Vamos a volver a este tema, la notación exponencial. Necesitan esta notación para poder hacer el punto 1. Entonces, la notación exponencial tiene esta forma, chicos. Z igual al módulo. Fíjense que la notación exponencial se expresa en función de estos mismos parámetros, el módulo y el argumento. Entonces, el complejo Z expresado en forma exponencial es igual al módulo del número complejo por el número E elevado a la I, que es la unidad imaginaria, por el argumento del número complejo. Veamos un ejemplo. Llevemos este número complejo que está expresado en forma polar a la forma exponencial. Entonces Z queda expresada de la siguiente forma. 3, que es el módulo, por el número E elevado a la unidad imaginaria por el argumento. Y el argumento es pi sobre 3. ¿Está, chicos? Tratemos de acostumbrarnos en expresar al ángulo, al argumento, en radianes, por lo menos en la notación exponencial. En la notación polar o trigonométrica podríamos utilizar o podríamos expresar el argumento en grados hexadesimales. Bien, hagan captura y pasamos a la siguiente. Bien, ¿cómo hacemos para pasar de la notación cartesiana o binómica a la polar, trigonométrica o exponencial? Fíjense, es decir, nos dan un complejo Z y conocemos A y B. Conocemos la parte real y la parte imaginaria. O si nos dan la forma binomial, también conocemos la parte real y la parte imaginaria. Y queremos llevarlo a la forma polar, o a la forma trigonométrica, o a la exponencial. Es decir, necesitamos conocer el módulo y el argumento. Y bueno, aplicamos estas formulitas que acabamos de ver. ¿Sí? Que el módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria. Y el argumento, que también lo podemos denotar de esta forma, ¿no? Argumento del complejo Z es igual al arco tangente del cociente entre la parte imaginaria y la parte real. Ahora, si queremos pasar de la notación polar o trigonométrica o exponencial a la notación cartesiana o binómica, utilizamos estas dos formulitas que se deducen aplicando la definición de coseno y seno en este triángulo rectángulo. ¿Cómo se deducen? Ustedes lo tienen en los apuntes de teoría. Entonces, si conocemos el módulo y el argumento del número complejo, podemos calcular la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la parte real, que es A, lo calculamos multiplicando el módulo por el coseno del argumento. Y la parte imaginaria, que es B, la calculamos multiplicando el módulo por el seno del argumento. ¿Está, chicos? Veamos un par de ejemplitos. Mira, y acá atentos, por favor. Dice, determinar la forma polar, trigonométrica y exponencial de este número complejo Z que está expresado en forma binómica o binomial. Entonces, queremos llevar a la forma polar, trigonométrica y exponencial. Entonces, necesitamos calcular el módulo y el argumento. Entonces, aplicamos estas formulitas. Ahí están las formulitas copiadas de nuevo. Bien, entonces, si este es el número complejo Z con el que estamos trabajando, la parte real es igual a menos 1. Es decir, A es igual a menos 1. Y la parte imaginaria, y atención acá, la parte imaginaria es raíz cuadrada de 3. No raíz cuadrada de 3 por I. Parte imaginaria es el número real, es el número que acompaña a la unidad imaginaria. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de 3. Cuidado con agregar I porque los cálculos van a salir todos mal. Bien, entonces calculemos ahora el módulo del número complejo, aplicando estas formulitas. Entonces el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado.
Si resolvemos esto, obtenemos que el módulo vale 2. Ya tenemos el módulo. Vamos a calcular ahora el argumento. El argumento, aplicando esta formulita, es igual al arco tangente de la parte imaginaria es raíz cuadrada de 3, sobre la parte real. La parte real es igual a menos 1. Cargamos todo esto en la calculadora, y si alguien tiene, por favor hágalo. Van a tener que tener a mano en esta clase y en las próximas la calculadora a mano. Así que calculen el arco tangente de la raíz cuadrada de 3 sobre menos 1. Si ustedes hacen eso, la calculadora les va a devolver este valor, menos 60 grados. Que a veces corresponde con el argumento que estamos buscando y muchas veces no corresponde con el argumento que estamos buscando. Porque recuerden que el argumento tiene que estar comprendido entre estos dos valores, entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el argumento que nos están pidiendo? Entonces, lo que vamos a hacer, y esto sí es un consejito, chicos, acéptenlo, úsenlo, vamos a representar, vamos a hacer una figurita de análisis, quiero decir, ¿sí? Hacemos una figurita de análisis, así a mano alzada, representamos un plano complejo, eje real, eje imaginario, y vemos simplemente dónde cae el complejo que con el que estamos trabajando. ¿En qué cuadrante cae? Fíjense, tiene parte real negativa, es decir, la parte real se encuentra sobre este semieje. Tiene parte imaginaria positiva, es decir, la parte imaginaria se encuentra sobre este semieje, con lo cual el complejo Z con el que estamos trabajando se encuentra en el segundo cuadrante. Ahí se encuentra. No hace falta que lo hagamos o lo representemos prolijamente. Es simplemente para ubicar en qué cuadrante cae el número complejo. De modo tal que el vector asociado a ese número complejo es este, aplicado a la orilla. Entonces, el argumento que a nosotros nos interesa es este argumento, que es un ángulo en el segundo cuadrante, comprendido entre 90 y 180 grados. Es decir, es mayor que 90 grados y menos de 180 grados. Es el argumento que nosotros necesitamos y que está comprendido entre 0 y 2pi. ¿Está, chicos? Y fíjense que la calculadora nos arrojó menos 60 grados. Menos 60 grados. Entonces, ¿qué ángulo nos arrojó la calculadora? Vean, si trazamos la recta que contiene al vector, ¿sí? El ángulo que nos arrojó la calculadora es este ángulo. Es ese ángulo, generado en el sentido horario, es decir, un ángulo negativo. Ese ángulo es el que vale menos 60 grados. Y este ángulo es el que nos arrojó la calculadora. Claro, porque la tangente de este ángulo es igual a la tangente del argumento que nosotros estamos buscando. ¿Está? Pero este no es el que nos interesa. El que nos interesa es este argumento. ¿Cómo hacemos para encontrar? Chicos, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de este ángulo? A 180 le restamos 60. Perfecto. Una forma de pensar es esa, una forma de razonar. Si la suma de este ángulo más este ángulo en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto, sin el signo, es igual a 180 grados, es un ángulo llano. Entonces, para calcular el valor de este ángulo, le quito 60 grados a 180. O que es lo mismo, a menos 60 grados, le sumo 180 grados. Y eso me da 120 grados. Entonces, el argumento que nosotros estamos buscando vale 120 grados. Y 120 grados es un ángulo en el segundo cuadrante. ¿Está, chicos? Entonces, ya tenemos el argumento. Tenemos el módulo y tenemos el argumento. Y ahora podemos expresarlo en forma polar. Si está expresado en forma polar, módulo igual a 2 y el argumento 120 grados. Lo podemos expresar en forma trigonométrica, módulo 2 por coseno del argumento más i por el seno del argumento. Lo podemos expresar en forma exponencial, z es igual al módulo, que es 2, por e elevado a i, la unidad imaginaria, por el argumento. Pero el argumento, repito, hay que en lo posible expresarlo en radianes. 120 grados es igual a 2/3 de pi. Perfecto. Hagan captura, chicos. Bien, ahora nos quieren determinar en este ejemplito en forma cartesiana y binómica este número complejo que está expresado en forma polar. Bien, entonces utilizamos esta formulita, chicos, que nos permite calcular la parte real y la parte imaginaria. Ahí las volví a copiar. Entonces, si z
está expresado en forma polar, eso significa que el módulo vale 3 y el argumento vale 210 grados. Entonces, reemplazando el módulo y el argumento en esta expresión, calculamos la parte real. Entonces, la parte real es igual al módulo, que es 3, por el coseno del argumento, que es 210 grados. Si cargamos todo esto en la calculadora, nos va a arrojar este resultado. Menos 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esta es la parte real. Para calcular la parte imaginaria, bueno, reemplazamos el módulo y el argumento en esta formulita. Entonces, la parte imaginaria es igual a 3, que es el módulo, por el seno del argumento. Cargamos todo esto en la calculadora y vamos a obtener como parte imaginaria menos 3 medios. Parte real, parte imaginaria. Entonces, el número complejo, expresado en forma cartesiana, es este número complejo. Parte real, parte imaginaria. Y en forma binómica sería este número complejo. Parte real más parte imaginaria por i, o menos si quieren, menos 3 medios por i. ¿Está? Sencillo, chicos. Ya en la práctica van a hacer otros ejercicios. Hagan captura y vamos rápidamente, ya terminando, chicos. Bien, fíjense, la notación, el concepto es igualdad de números complejos, que es sencillísimo, chicos, es muy sencillo. Fíjense que en la notación binómica y en la notación cartesiana, el concepto es el mismo. Es decir, dados dos números complejos, Z1 y Z2, expresados en forma binómica o en forma cartesiana, para que Z1 sea igual a Z2, debe ocurrir esto. Las partes reales deben ser iguales y las partes imaginarias deben ser iguales. Es decir, la parte real de Z1 debe ser igual a la parte real de Z2. Y la parte imaginaria de Z1 debe ser igual a la parte imaginaria de Z2. Para que sean iguales los números complejos. En cambio, en la notación polar, o trigonométrica, o exponencial, la definición es esta, de igualdad de números complejos. Dos números complejos, Z1 y Z2, son iguales, si, solo si, sus módulos son iguales. Y si sus argumentos difieren en múltiplos de 2pi. Ya habíamos visto cómo un mismo número complejo tiene asociado infinitos argumentos y todos difieren en múltiplos de 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá tenemos dos complejos expresados en forma polar, Z1 y Z2. Van a ser iguales si los módulos son iguales, es decir, ρ1 igual a ρ2. Y si los argumentos difieren en múltiplos de 2pi. Es decir, pi1, que es el argumento del primer complejo, es igual a pi2 más 2k por pi, donde k es un número entero. Miren, ahí tienen un ejemplito, después ustedes lo analizan. Fíjense que estos tres números complejos, ¿sí?, representan al mismo número complejo. Tienen el mismo módulo, pero tienen distintos argumentos. Y estos argumentos difieren en un giro completo. ¿Sí? En giros completos, o que lo mismo difieren en múltiplos de 2pi. Bien, hagan captura, y vamos a un ejemplito rápidamente. Perdón, hagan captura. Fíjense esto rapidito, después ustedes lo analizan. Fíjense que es el punto 4 del TP7, inciso B. Nos piden que calculemos X e Y, sabiendo que X e Y son números reales. ¿Para qué? Para que el complejo Z1 sea igual a Z2. Fíjense que el Z1 tiene esta forma, que es el complejo Z1. Y yo puedo asegurar que todo este término, este primer término, es el término real, o la parte real del complejo Z1. ¿Por qué? Porque si X es real y es real, entonces todo este término es real. Y esta parte, esta expresión, perdón, que acompaña a y, es la parte imaginaria. Y puedo asegurarlo por la misma razón, porque y x son reales. Entonces, toda esta expresión es un número real. Y si está acompañado de la unidad imaginaria, entonces esta es la parte imaginaria. Lo mismo pasa con el complejo Z2. La parte real son estos dos términos. Esta es la parte real. En la parte imaginaria es toda esta expresión que acompaña ahí. Entonces decimos, para que Z1 sea igual a Z2, la parte real de ambos complejos tienen que ser iguales y las partes imaginarias de ambos complejos tienen que ser iguales. Entonces, reemplazando, obtenemos parte real de Z1 igual a la parte real de Z2. Y la parte imaginaria de Z1 igual a la parte imaginaria de Z2. ¿Qué es lo que obtuvimos? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Las acomodamos a las ecuaciones
aplicando propiedad distributiva, llevando todos los términos que contienen las incógnitas al primer miembro y los términos independientes al segundo miembro. Fíjense que obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuaciones lineales. Como se deben cumplir estas dos condiciones, entonces estas dos ecuaciones forman parte de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces resolvemos este sistema aplicando un método que más nos convenga, el que más nos guste, y encontramos el valor de x igual a 2 e y igual a 4. Después ustedes verifican. Bien, chicos, finalmente, conceptos que ustedes van a necesitar para poder hacer el práctico, el primer punto del práctico. Definición, después vamos a volver a estos conceptos en la próxima clase, chicos, para verlos bien formalmente. El opuesto de un número complejo expresado en forma binómica es, bueno, este concepto ustedes lo conocen en la secundaria, chicos. Para obtener el opuesto de este complejo z, ¿qué hacemos? Que se denota de esta forma, menos z. Le cambiamos el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Conjugado de un número complejo, también concepto que ustedes conocen. Si tenemos z, que es este complejo a más bi, el complejo conjugado que se denota de esta forma, ¿sí?, es otro complejo que tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria es opuesta. Es decir, le cambiamos el signo de la parte imaginaria. Y de esa forma obtenemos el conjugado de un complejo. Y el inverso multiplicativo de un número complejo expresado en forma binómica. Y estas definiciones son varias también para los números complejos expresados en forma cartesiana. ¿Cómo hacemos para encontrar el inverso multiplicativo? Es decir, z elevado a la menos 1. Así lo vamos a expresar simbólicamente. A partir de esta expresión. Bueno, esta expresión no hace falta que se la estudien de memoria. Si la saben, mejor, pero si no, no hace falta. ¿Cómo hacen para obtener esta expresión? Bueno, aplicando lo que ustedes ya conocen. Z a la menos 1, el inverso multiplicativo de un complejo Z, lo podemos escribir así. 1 sobre Z. 1 dividido Z. El complejo 1 dividido el complejo Z. ¿Y cómo hacen para dividir? Esto también lo saben, chicos. ¿Qué hacemos para dividir dos números complejos? Multiplicamos al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. Ustedes saben dividir dos números complejos. Entonces, aplicando esta operación, obtienen esta expresión. ¿Está? Bien, chicos, acá dejamos.